Bueno, efectivamente, en este mes de diciembre estamos haciendo algo que yo creo que nunca habíamos hecho en nuestra iglesia. Y es que estamos teniendo el mismo tema que están usando los niños en el culto. Quiere decir que los padres que están aquí, posiblemente el texto que ellos están estudiando hoy, que han aprendido de memoria posiblemente, van a compartirlo con ustedes, se van a dar cuenta que es la misma historia, los mismos versos que estamos usando en los mensajes. Y el tema general es la compasión. Y lógicamente, cercano a esta fecha de la Navidad, que recordamos el nacimiento de Cristo, pensamos en la compasión de Dios hacia nosotros. Pero realmente el tema va a ser más amplio, la compasión de Dios hacia nosotros y la compasión que Dios espera que nosotros tengamos los unos con los otros. Y vamos a ver hoy que Dios usó a otros para poner en práctica su compasión por nosotros, para demostrar su amor, su atención, su cuidado, su protección. Dios usó a terceras personas. Muchas veces lo hace directamente a través del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Cuando conforta nuestra alma, quizás orando, leyendo la Biblia, leyendo la palabra del Señor, el Señor usa directamente la palabra para nuestro corazón. Y yo estoy seguro que todos hemos tenido alguna vez esa experiencia, ¿verdad que sí? Los que meditamos la Biblia, no que la leemos ahí, no, los que meditamos la Biblia, tenemos la experiencia de que Dios nos ha ministrado directamente a través de su Espíritu Santo, a través de la Biblia. ¿Alguien dice amén a eso? Amén, hermano. La palabra de Dios es poderosa. La palabra tiene poder y Dios nos ha ministrado así muchísimas veces. Pero también, de una forma directa, ha usado a terceros para Él mostrarnos su amor, su atención y su cuidado. Y de eso vamos a hablar hoy. Y vamos a estar mirando una historia muy conocida de la que tiene que ver con la Navidad, que es la Anunciación, cuando un ángel se apareció a María con el mensaje de que ella iba a traer al niño Jesús al mundo, al Hijo de Dios al mundo. Y claro, efectivamente, lo más importante que podemos celebrar en estas fechas que se acercan es la idea real y bíblica de que Dios mismo fue el regalo a través de su Hijo, Cristo, cuando nació en este mundo y murió por nuestros pecados después en la cruz. Quiere decir que al final lo más importante de todo lo que Dios hizo no fue a través de terceros, ¿verdad? Fue a través de Él mismo. Su propia persona, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo encarnado para morir en la cruz por nosotros, para resucitar al tercer día y para ahora ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Y para regresar otra vez en gloria cuando venga en su segunda venida. Así que todo eso Dios no necesitó de terceros. Y realmente Él no necesita de nadie porque es Dios. Pero así todos Él los usó. Los usó para beneficio nuestro. Y vamos a ver que lo primero que vamos a ver ahí, vamos a ver Lucas capítulo 1, es que Dios usó a un ángel con un mensaje. El tema de los ángeles es muy interesante, hermanos, y no va a ser el tema de este mensaje. Quizás en otro momento podemos hacerlo, quizás preparar un estudio sobre esto, porque el tema de los ángeles en la Biblia es sumamente interesante. Pero lo cierto es que estos ángeles son criaturas de Dios, seres espirituales, que desde el Antiguo Testamento estamos mirando cómo Dios usó ángeles como mensajeros o de alguna manera directa en la relación de Él con nosotros, con la gente, con el pueblo de Dios. Y en este momento Dios está usando algo que no es nuevo. Ya Dios había usado ángeles muchas veces en el Antiguo Testamento. Y aquí vemos esta historia que tiene que ver con María. Lucas 1, comenzando en el versículo 26, dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y tendrás
y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y está en el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Así que usted dirá: bueno, ¿y qué tiene esto que ver conmigo? Porque, bueno, excepto algunas jovencitas que hay aquí, dirán: ya ni soy virgen, ni estoy aquí, y ya Dios nació, Cristo nació, así que ¿qué tiene que ver conmigo eso? ¿Cómo se puede aplicar eso en mi vida? Y vamos a tratar a través de este mensaje que podamos entender que sí se aplica. Muchas de este mensaje que tuvo el ángel con María, con nosotros, tiene mucha aplicación, tiene muchas cosas que podemos entender y poner en práctica en nuestra propia vida. Lo primero que vemos en el versículo 28 es que hubo un mensaje maravilloso de Dios, en este caso a María, una virgen. Y él dice el versículo 28 que ha sido bendecida, que fue bendecida, que el Señor fue con ella. Y claro que esto fue una manera única y especial, la forma en que Dios fue con ella, porque siendo virgen, el Señor la visitó y engendró dentro de sí aquel bebé maravilloso sin la relación íntima con un hombre, que es la forma normal en que una mujer tiene un bebé. No, fue algo milagroso, fue algo maravilloso que ocurrió en el cuerpo, en el interior de María, y eso podemos decir no ha ocurrido más, y yo les digo que eso no va a volver a ocurrir. Así que fue algo maravilloso que aquella mujer experimentó, fue bendecida, fue visitada con un tremendo mensaje de parte de Dios. Ahora, el punto es este: ¿no hemos sido nosotros también bendecidos con un mensaje poderoso de Dios que hizo algo maravilloso en nuestra vida? No quedar embarazados, por favor, del Espíritu Santo, ni tener otro bebé, eso no. Pero con una experiencia maravillosa e increíble de parte de Dios, que vino a hacernos una visita, que vino a morar en nuestro corazón y a quedarse con nosotros para siempre. Eso sí ocurrió. Y eso es algo maravilloso que demuestra que igualmente que Dios tuvo compasión de María, igualmente que Dios usó a María, igualmente que Dios trajo un mensaje a María, Dios nos trajo un mensaje a cada uno de nosotros. Él sigue usando a mensajeros de parte de Él para traernos la buena noticia del Evangelio de Jesucristo y de que algo maravilloso puede hacer Dios en nuestras vidas. Algo milagroso puede hacer Dios en nuestras vidas. Algo maravilloso y milagroso ocurrió cuando una virgen tuvo a un bebé. Algo maravilloso ocurre cuando un pecador que pone la fe en Jesucristo, sus pecados son perdonados, su corazón es limpio. Algo maravilloso ocurre en nuestro interior igualmente por el poder del Espíritu Santo de Dios. Fue el Espíritu Santo de Dios quien hizo este milagro con aquella mujer virgen. Es el mismo Espíritu Santo que hace un milagro en nuestras vidas y que un mensajero de Dios trae para nosotros. Bueno, realmente que yo sepa, bueno, no sé algunos de ustedes, pero en el caso mío no fue un ángel. Fue una persona bajita, gordita, que Dios usó con poder cuando hizo entender a un niño de 10 años que era pecador y que Jesucristo había muerto por él. Y si igualmente María pudo haber dado gracias por este ángel que Dios envió con aquel mensaje maravilloso, yo doy gracias a Dios por aquel hombre que me predicó la palabra de Dios. Cada uno de nosotros pudiera decir lo mismo y decir: yo tengo mi ángel. Alguien vino con un mensaje de parte de Dios y fue de gran bendición para mi vida.
A través de aquel mensaje yo puse la fe en Jesucristo. El Señor hizo morada en mí. ¿Y fue por qué? Por la gracia de Dios. Fíjense como dice el versículo 30, que María halló gracia delante de Dios para haber sido escogida, nada más y nada menos que para ser la madre física de Jesucristo. El Hijo de Dios que siempre existió, Espíritu, se hizo hombre y Dios escogió a aquella mujer. Por ahí se dice que halló gracia delante de Dios. Y yo me pregunto, hermanos, nosotros, si no ha sido únicamente por la gracia de Dios que un día fuimos salvos. Que no fue por ninguno de nuestros méritos, que no fue por la religión que practicábamos o porque dimos algún dinero o porque hicimos algo con nuestro esfuerzo, ¿verdad que no? Todo fue ¿por qué? Por la gracia y misericordia de Dios. Así que en eso también podemos identificarnos con esta historia. María halló gracia delante de Dios para ser escogida como la madre de Cristo. Nosotros hallamos gracia delante de Dios para ser perdonados de nuestros pecados y ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. María de una manera increíble entró como parte de la genealogía de Cristo. Nosotros por la gracia de Dios venimos a ser parte de la genealogía de Cristo por ser también hijos de Dios. A través de la fe, a través de su gracia, a través de su amor. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, obra en nosotros el milagro de la salvación, el milagro de la transformación a una nueva vida. Todo eso, hermanos, es un milagro poderoso que Dios hace, que yo puedo compararlo con el poder de Dios en cualquier otro milagro que haya hecho, incluyendo el milagro del nacimiento virginal de Jesucristo. Algo grande hizo Dios con María, algo grande y maravilloso hizo Dios conmigo. El poderoso Dios maravilloso, cuando humildemente puso la fe en Jesucristo, por su gracia, hallamos gracia delante de Él, a través de alguien muy especial. Y llama la atención, hermano, en el versículo 31, que el mensaje del ángel de Dios fue bien específico, cuando dice que aquel niño que va a nacer tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Jesús, que significa Salvador. Jesús tiene un nombre. Vino a nacer Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Yo le digo a ustedes, y lo hemos repetido no sé en cuántos mensajes, pero tengo que repetirlo y tengo que decirlo. Hay un solo nombre debajo de los cielos en el cual podemos ser salvos, y ese se llama Jesucristo. Tiene nombre. No es un Dios general para todos, no es, o sea, es un Dios para todos, pero es un Dios específico. Jehová de los ejércitos, nuestro Señor. El Salvador nuestro es específico, es uno solo, se llama Jesucristo. Fue Él el que nació de la Virgen, fue Él el que vivió sin pecado, fue Él el que murió en la cruz por nuestros pecados, fue Él el que resucitó. Tiene nombre, se llama Jesús, es Jesucristo, es el único camino para ir al cielo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino. Es Él, solamente Él. Fue un mensaje específico. Van a ser el Hijo de Dios. Se llama Jesús. Y el mensaje sigue siendo el mismo para nosotros y fue el mismo para nosotros. Fue el que yo recibí. Fue el que yo entendí. Y en quien puse la fe para el perdón de mis pecados, se llama Jesús. Fue Él en quien puse la fe. Fue Él quien me bendijo al morir por mí en la cruz. Y fue a través de Él que el Padre ahora me perdona. Así que fue un mensaje específico. La compasión de Dios, la gracia de Dios que alcanzó esta mujer fue a través del nacimiento de alguien específico. El mensaje fue exclusivo, dirigido a Jesucristo. Por eso es que el mensaje del Evangelio no puede comprometerse a estar diciendo cualquiera te salva. Cualquier camino es bueno mientras que tú seas sincero en lo que crees. Porque no es bíblico. El mensaje es específico, el Evangelio es específico. Somos pecadores, pero hubo alguien que pagó por nosotros y ese se llama Jesús. Ahora, en los versículos 32 al 33 de este mensaje,
de este ángel que Dios está usando como instrumento para ser bendición, en este caso, a María. Igualmente, está siendo usado para presentarnos esa bendición específica. Cuando habla de que Dios lo creó, el que lo creó todo, el Hijo del Altísimo, es el Mesías, y que ese tendrá el trono de David, quiere decir que es el Rey de Reyes y Señor de señores, y trae ese mensaje que glorifica el nombre de Cristo, el nombre del Señor, y lo pone en el lugar que tiene, el único lugar: Hijo del Altísimo, todo con mayúscula, Rey de Reyes. Él es el Señor de señores, es el que está en el trono de David, como dice, para siempre. Quiere decir que el mensaje que trae el ángel es un mensaje que glorifica el nombre del Señor Jesucristo y lo pone en su lugar divino del Hijo de Dios. Habla de su reinado, habla de su posición divina. Hijo, con mayúscula. Y no se trata que Dios se casó, el Padre tuvo un hijo por ahí. Se trata de la segunda persona de Dios. Y ese mensaje y esa atención de parte de Dios enviando a este ángel incluye y siempre debe incluir en nosotros, en el Evangelio, darle a Cristo la posición que merece. No es un ángel más, no es una criatura más, no es un profeta más. Se trata del Hijo de Dios encarnado. Hermanos, ese mensaje sigue siendo el mismo. Es el mensaje que transforma. Hermanos, ya no es popular, porque la forma en que la sociedad trata este asunto es que cuando decimos así que Jesucristo es el único camino y que es el Hijo de Dios, estamos enseñando, estamos dejando fuera mucha gente. Estamos dejando fuera muchas religiones. Hermanos, es cierto. Es cierto. Así es el mensaje, así es el Evangelio. No podemos cambiar eso. Jesucristo es el Hijo de Dios con mayúscula. Él es Dios encarnado. No podemos, por quedar bien con la sociedad, nosotros cambiar el mensaje que la Biblia enseña. Cueste lo que nos cueste. Ya les comenté que hay una declaración que yo firmé. Puse mi nombre allí. Y una declaración oficial de personas que hemos dicho que el día que las leyes quieran cambiar el mensaje de Jesucristo, nosotros no vamos a respetar esa ley de los hombres. Ya está escrito. Quiere decir que mi palabra, estoy hablando personalmente, mi palabra está dada de que si un día tengo que ir a la cárcel por predicar el Evangelio, yo voy a ir a la cárcel. Porque hay leyes, cuando la ley de los hombres quiera imponer algo que va en contra de la palabra de Dios, siempre vamos a escoger la palabra de Dios a cualquier costo. Y esa actitud, y no que quiera hacerme llorero ni nada, porque al fin de cuentas todavía hay que ver lo que va a pasar y espero que no pase nunca. Pero esa actitud preciosa ha costado la vida y la sangre de muchos cristianos que estuvieron dispuestos a morir por Cristo. Así que nosotros no podemos cambiar ese mensaje glorioso que el ángel está dando aquí, que incluye expresar y dar gloria a Cristo como Dios, que solamente es el único que debe recibir gloria y honra, es nuestro Dios. Y aquí está dada a Cristo y nosotros nos unimos a esa bendición de poder hacer, a esa responsabilidad, hermanos. El ángel tuvo la responsabilidad de hacerlo. Y ahora cada uno de nosotros, cuando comparte el Evangelio, tiene la responsabilidad de hacerlo. De poner el nombre de Cristo en alto y llamarle el nombre bíblico que tiene. Ahora, en el versículo 34 están las preguntas normales que cualquier mujer se haría, ¿no? Siendo virgen, cuando le dicen, vas a tener un bebé. ¿Cómo va a ser esto? Estaba casada, tenía su esposo, pero todavía en la costumbre judía estaba en el proceso de casamiento. Quiere decir, ya estaba legalmente casada, pero aún no habían tenido luna de miel. Ella seguía siendo virgen.
Y era parte del proceso normal de las costumbres de aquella época. Era un proceso largo aquel casamiento. Quiere decir que ya ella legalmente estaba casada, pero aún no había llegado ese momento de la intimidad de hombre y mujer. Todavía estaba con su papá y su mamá. Y José estaba en su propia familia. Así que la pregunta era normal. ¿Cómo? ¿Que de mí va a ser un bebé? ¿Que ese Hijo de Dios? Y la pregunta en el versículo 34 es normal. ¿Cómo será esto? Y la respuesta está en el versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Va a ser un milagro que Dios va a hacer en tu vida. Entonces yo voy a estar embarazada y voy a seguir siendo virgen. Sí. Qué interesante, eso está interesante. Yo me imagino cómo estaría en la mente de ella, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que estaría diciendo, ¿cómo es esto? Eso no es lo que a mí me han enseñado. Así no funcionan las cosas normalmente, quiere decir que esto es algo sumamente especial. Pero ella tuvo preguntas lógicas, normales, y en la misma palabra tuvo respuesta. Ahora, si vamos esto a nosotros y el mensaje que hemos recibido por la gracia de Dios de nuestra salvación, yo creo que también cabrían algunas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso si yo soy pecador? Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. ¿No es una pregunta correcta? Si Dios es justo y Dios hace cumplir su ley, ¿cómo es esto que yo voy a ser salvo si ya yo pequé? Y yo me pregunto si habrá respuesta para eso en la Biblia. ¿Verdad que sí la hay? La forma de presentar el Evangelio, para mí, siempre es comenzando con una mala noticia. La mala noticia para la gente que no los... Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que es pecador, lo que no quieren admitirlo. Yo sí me he encontrado con personas que me dicen, pecado, yo nunca he pecado. Pero yo creo que realmente eso del diente para afuera, yo creo que en lo más profundo de su corazón saben que son pecadores. Ahora, la mala noticia quizás no sea tanto que son pecadores, que ya lo deben saber, sino que están condenados. Eso es una mala noticia, que mucha gente no lo sabe. Que la Biblia condena el pecado con el infierno. La Biblia condena el pecado con la separación eterna de Dios. Porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Así que eso para cualquiera es una mala noticia. Soy pecador y estoy perdido, estoy condenado por la ley de Dios. Ahora, ¿habrá respuesta para eso? Quiero solamente, bueno, hay muchas partes en la Biblia que responden a esa pregunta, ¿verdad? En los evangelios y todo. Pero quiero solamente ver a alguien que tuvo esa misma pregunta ahí en Hechos capítulo 16, versículos 29 al 30. Y esta es la historia de un carcelero allá en la ciudad de Filipos, que él era el encargado de mantener a los prisioneros presos. Y de pronto Pablo y Silas fueron liberados y él estaba como que atormentado. Y fíjense como dice en el versículo 29, hablando del carcelero, ¿no? El que atendía la cárcel. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que se trataba de creer en Cristo, de poner la fe en Jesucristo. Esa es la respuesta. Es verdad, somos pecadores, es verdad, pecamos, pero hay una solución, poner la fe en Jesucristo. Fíjense que otra vez es bien específico. Nos dijo, pon la fe en lo que tú quieras creer. Pon la fe en una religión cualquiera, pero que tengas una verdadera fe. Eso podría ser una respuesta, pero es que esa no es la respuesta que está ahí. La respuesta que está ahí es tener fe en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Quiere decir que es la condición, la forma, la respuesta. Para María fue el Espíritu Santo entrará en ti, vas a concebir siendo virgen, vas a seguir siendo virgen. Eso es una respuesta de un milagro. Aquí la respuesta es esta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Espíritu Santo va a hacer un milagro en tu vida, pero tienes que poner la fe en Jesucristo. Tienes que aceptar que Él es el Hijo de Dios. Tienes que reconocer que tú eres pecador, pero que Dios murió por tus pecados, que Cristo murió por tus pecados. Y cuando tú haces eso, que es verdadera fe, eres salvo. Es lo que la Biblia enseña. Por eso muchos de nosotros entendemos que tenemos seguridad de nuestra salvación porque sabemos que un día pusimos la fe en Jesucristo.
No se trata de que yo lo sienta, no se trata de que sea algo del otro mundo, sea sencillamente lo que la Biblia enseña. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mensaje. El Señor Espíritu Santo va a hacer un trabajo en ti. Él va a cambiar tu vida. Él te va a sellar con su presencia. Él te va a hacer hijo de Dios, va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Así que hubo preguntas, hubo inquietudes de parte de María, hubo respuestas como la podemos tener nosotros. Qué gran experiencia tuvo María. Qué privilegio tuvo María. ¿Verdad que sí? Dios envió un ángel específicamente para hablar con ella, para una misión muy especial que Dios tenía para ella. Pero hermanos, repito, la misericordia y la gracia de Dios también está sobre nosotros. Dios se ha ocupado de nosotros y a cada uno de nosotros en algún momento Dios nos mandó su ángel. No siempre fue el ángel Gabriel o uno de estos ángeles. Una persona de carne y hueso que con su testimonio compartió de lo que Cristo hizo en su vida. ¿Verdad que sí? Y gracias a ese testimonio nosotros le creímos. Y nosotros creímos en su palabra, lo que lo hicimos. Y fuimos bendecidos con el nacimiento del Señor Jesús en nuestro corazón para siempre. Y saber que somos su pueblo, que somos su familia. El Señor tuvo compasión de esta mujer tan especial. El Señor tuvo compasión de nosotros porque para Él cada uno de nosotros también somos especiales. Cristo en la cruz murió por nosotros. ¿Puede haber algo más especial que eso? Que alguien dé y entregue la vida de su hijo por otra persona. Esa otra persona eres tú y soy yo. Somos especiales. El Señor ha tenido misericordia y por eso nos ha mandado mensajeros. Y tristemente, no todos los mensajeros han sido bien recibidos. No todos los que han recibido ese mensaje tuvieron la actitud de María, que vamos a verla ahora. Muchos han rechazado al mensajero. Quizás alguno de nosotros alguna vez alguien nos ha rechazado, ¿verdad que sí? A mí no me hables de eso, a mí no me hables de religión, a mí no me hables de esto, no me hables de lo otro. Y hemos sido rechazados y quizás están rechazando, cuando nos rechacen a un cristiano, al mensajero que Dios está enviando para darle un mensaje de esperanza y un mensaje de salvación. Eso puede ser. Pero bueno, ¿qué actitud? Bueno, usó un ángel, pero yo digo que también Dios usó a la Virgen María de una manera especial. Amén. Y vamos a ver ahí los versículos, continuamos Lucas 1, siguiendo en el versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo creo que son las palabras de María más importantes que dijo en toda su vida, una de las más importantes. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, que por cierto era su prima. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Recuerdan que el ángel le dijo que Elizabeth, su prima, estaba embarazada también, pero ya que estaba adelantada, no había sido antes. Dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Aquí termina diciendo: bienaventurada ha sido María, iba a ser María, porque creyó en lo que el ángel le dijo, en lo que el Señor le dijo. Ahora, en el versículo 38 está quizás la expresión de esta mujer que más debe ser ejemplo para nosotros en cuanto a su actitud. Una sierva de Dios que se puso en las manos del Señor para lo que Él quisiera hacer. ¿Verdad que esta expresión es bonito eso? Y alguien dirá: bueno, sí, pero es que eso era fácil.
wow, tremendo privilegio ser la madre de Cristo, ser el instrumento humano para que Jesús naciera. ¿De verdad era tan fácil? Quiero recordarle algunas cosas que seguramente y posiblemente pasaron por su mente. En primer lugar, iba a estar embarazada, sin que su esposo lo supiera, sin la participación física natural del esposo. Era fácil la cosa. ¿Qué dirían? ¿Qué pensará José de esto? ¿Qué va a pensar mi papá y mi mamá cuando me vean embarazada y sepan que yo todavía no me he unido a mi esposo? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué va a decir esta sociedad? Pensarán, y sería lo lógico que José pensaría, que María fue adúltera. Bueno, hermano, ¿qué otra explicación podía haber, no? Si es mi esposa, no me he juntado con ella todavía, y está embarazada y no soy yo, aquí pasó algo, ¿no? Eso es lo que cualquier hombre pensaría. Y estoy 100% seguro que fue lo que José pensó, a no ser que él fuera retrasado mental. Y no lo era. Quiere decir que era lo que venía frente a ella de juicio, de posible castigo. Miren, en aquel momento, en aquella sociedad, recuerden la mujer adúltera que se llevaron a Cristo para apedrearla. María estaba expuesta a eso. Iba a ser de entrada desechada por su propia familia. Posiblemente su papá le diría, de aquí para adelante ya tú no eres más mi hija. Y era lo mejor que le podía pasar posiblemente. Lo peor es que la llevaran quizás al sacerdote de la religión judía y decirle, esta es mi hija, pero es una adúltera, y el marido, ¿es hijo tuyo? No, ese no es hijo mío. Pues mira, aquí está la prueba, está embarazada. ¿Para cuántas cosas? Yo me imagino que en ese momento la información no era una tan buena noticia. Aparentemente. Quiere decir que eran pasos futuros de inseguridad, de qué va a pasar, pero su respuesta fue maravillosa. Ella le creyó al Señor. Aquí está tu sierva, hágase conmigo lo que tú quieras. Y lo que va a pasar está en tus manos. Claro, sabemos la otra historia que no vamos a hablar ahora, pero el ángel también se le apareció a José. Porque ahí está la historia, no es el mensaje de hoy, pero recuerden la historia de José, que José se dio cuenta que estaba embarazada antes de que viniera ningún ángel a decirle nada. Y dice la historia que él estaba, y lo que iba es perderse del mapa, dejar y desaparecerse de allí. Yo me imagino, y no está en la Biblia, esta es mi imaginación mía, okay, son mis palabras, no es bíblico. Pero yo supongo que José quería proteger a María. Bueno, dice para no infamarla, quiere decir que definitivamente quería protegerla y la idea sería, ¿qué clase de hombre es José este que embarazó a la novia y se fue? Para que, pienso yo, en su mente de un hombre que estaría herido, se sentiría traicionado, hay usted saber, pero no quería hacerle ese daño a María. Y dijo, bueno, mejor me pierdo yo de aquí que me echen a mí la culpa. Pero que lo dije, tranquilo José, tranquilo. María está embarazada, es cierto, posiblemente se le veía la barriguita, si él se dio cuenta sería por algo, ¿no? Pero ella sigue siendo virgen. El hijo que viene ahí no es ningún hombre, es el Espíritu Santo que ha hecho que ella conciba. El hijo que ella va a traer es el Hijo de Dios, no es el hijo de ningún hombre. Y José, ¿qué hizo? Lo creyó, tuvo fe también. Y lo aceptó. Y siguieron juntos y se casaron. Bueno, ya estaban casados como esposos, pero se unieron y tuvieron familia. Pero hermanos, ¿qué importó eso? Cuando aquella mujer tuvo la bendición de ser la madre de Jesucristo. Cuando aquel hombre tuvo la bendición de ser el padre adoptivo de Cristo. Él no era su papá. Sin embargo, fue su padre desde el punto de vista humano. Fue quien lo vio crecer, fue quien estuvo con él hasta el final. Así que las bendiciones fueron grandes, los riesgos fueron grandes, el paso fue grande. Posiblemente sí hubo chismes, sí hubo ciertas incomodidades. Pero hermano, ¿quién le ha dicho a quién que la vida cristiana es fácil? ¿Quién ha enseñado aquí que cuando tú aceptas a Jesucristo y has sido bendecido con Jesucristo, se acaban los problemas? ¿Quién ha dicho eso?
Muchas veces los problemas se aumentan. Pregunten a los cristianos en el Medio Oriente. Pregunten a los cristianos allá en Afganistán o en todos estos países lo que significa ser cristiano. Lo que significa para su familia, lo que significa para la sociedad. Muchos de ellos son llevados a prisión por ser cristianos. Están dispuestos a pagar el precio. Están dispuestos a llevar su cruz y seguir a Jesucristo cada día. Pero hermanos, sigue siendo bendición. Yo estoy seguro que tanto para María como para José, todos aquellos chismes y todas aquellas cosas que pasaron y después el tremendo y terrible momento de ver a su hijo crucificado en la cruz, eso tuvo que vivir esta madre. Quiere decir que la responsabilidad y la bendición, gran bendición, eterna bendición, tuvo un costo serio para esta mujer. Y definitivamente el peor, quizás no fueron los chismes, el peor fue ver a su hijo Jesucristo morir en la cruz del Calvario, ¿verdad que sí? Fue lo más difícil para esta mujer. Pero hermano, eso no quitó su bendición de haber sido llamado bienaventurada por todas las generaciones hasta hoy. Y es la bendición que tenemos aquellos que somos llamados hijos de Dios, los que hemos recibido el mensaje, los que hemos aceptado al Señor. No importa lo que pase, no importa las circunstancias que tenemos que pasar en la vida, que a veces se tornan tan difíciles. El Señor está conmigo, lo creo, lo acepto, sé que es realidad. Nació en mi corazón para quedarme y me va a dar paz en cualquier circunstancia que tenga que pasar en la vida. Sea la muerte de un ser querido, sea lo que sea que tenga que pasar, el Señor va a estar conmigo, bendito sea el Señor. Su bendición es para siempre porque su misericordia me ha alcanzado. Tuvo compasión de mí, envió un mensajero. Recibí el mensaje y lo acepté. Humildemente, como hizo esta mujer, debíamos hacerlo nosotros. Te creo, Señor, te acepto, hágase en mí tu voluntad. Creo que eres el Hijo de Dios, estoy dispuesto a seguir tus pasos. Voy a ser bautizado, voy a serte fiel, voy a ponerte a ti primero en mi vida y pase lo que pase, Señor, para tu gloria y para tu honra, aquí estoy. Y en este país, aquí en Estados Unidos, hasta ahora es bien fácil hacerlo, ¿no? El precio es mínimo. Mínimo el precio, aparentemente. Pero qué bendición tenemos. Pero si hay que pagarlo, lo que haya que pagar, estamos dispuestos. Y entonces vino ese mensaje precioso de parte de ella. Se conoce como el Magnificat de María. Es una poesía preciosísima que está comenzando en el versículo 48. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Qué dice? Mi Salvador. Así que esta mujer está reconociendo aquí que el Señor la está usando para engrandecer su alma en el Señor con mayúscula, en su Salvador. No sé cómo hay gente que enseña por ahí que María nunca cometió pecado, que María es inmaculada, que hermano, era una mujer como otra cualquiera y todos hemos pecado. Si María no pecó, la Biblia es mentirosa. Todos hemos pecado. Y solamente los que pecan son los que necesitan un Salvador. ¿Sí o no? Amén, hermano. Los que pecan necesitamos Salvador. Si yo no pequé, yo no necesito Salvador ninguno. Por eso en el Evangelio es tan importante que las personas tengan conceptos de pecado. ¿Y qué está diciendo María ahí? ¿Que Dios es quién? Su Salvador. Que sí que ella reconoció que necesitó de Cristo y que Dios lo había salvado. Así que aquí está dando este cántico maravilloso y expresa su gozo. Hermanos, si ese debe ser el cántico y el gozo de cada uno de nosotros. Una hermana me mandó un texto que tiene que ver con la niña que está ingresada, que la iglesia está ministrando. Una de estas personas que atendemos en los ómnibus. La niña venía deshidratada y hubo que correr con ella para el hospital y está en el hospital todavía. Pero decía así el texto más o menos: hay fiesta en el cielo porque el joven, el papá de la niña, aceptó a Jesucristo. Entonces yo estaba pensando, todo lo que pasó en el estadio con sus 70 y pico mil personas gritando, eso no es nada. Con los miles de ángeles y millones de ángeles glorificando a Dios en el cielo por una persona que se arrepiente y es salva. Amén. Así que es gozo, es alegría, es bendición.
Ese gozo tremendo de que alguien ya por la eternidad va a estar en la presencia del Señor es una promesa. Y en esa promesa nosotros basamos nuestra esperanza. Amén. Quiere decir que este gozo y este cántico que tuvo esta mujer, porque fue escogida para que naciera de ella el Hijo de Dios, esa esperanza y ese gozo y ese cántico tiene que estar en cada uno de nosotros, hermanos. Desde el momento que aceptamos a Cristo, porque es desde el momento que sabemos que nuestro nombre, bueno, ya estaba escrito porque Dios lo sabe todo, pero bueno, nuestro nombre está escrito, que tenemos la seguridad de nuestra salvación, y eso debe ser alegría, eso debe ser gozo, por encima de cualquier circunstancia. Hermanos, ese es el testimonio del cristiano. El testimonio del cristiano no es que el cristiano no tenga problemas. El testimonio del cristiano es que en medio de cualquier problema tenemos gozo y esperanza en Jesucristo. Amén. Por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por la seguridad que tenemos, por la confianza que tenemos. Y ese debe ser el cántico. Muchos de nosotros celebramos nuestros cumpleaños y el cumpleaños de nuestros hijos, y todo eso es bonito y es bueno que lo hagamos y recordar el día que nacimos. Pero qué lindo sería que cada uno de nosotros, el día que aceptemos a Cristo, hagamos una fiesta más grande que el día del cumpleaños. Sería lindo eso, ¿verdad? Una sugerencia nada más. Trata de acordarse de ese día, anótalo y hágalo en grande, celebre en grande, invite a sus vecinos, invite a sus amigos. Tengo cumpleaños, pero tú no naciste en febrero. No, este es el cumpleaños espiritual. Este día yo nací de nuevo. Este día puse la fe en Jesucristo y eso estoy celebrando. Y estoy feliz y estoy contento. Hágalo en el nombre del Señor. Empiece nuevas tradiciones buenas basadas en la palabra de Dios, en su vida y con su familia. Y esta mujer lo hizo. Engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu con minúscula porque es un ser humano igual que otro cualquiera, ¿no? Se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Versículo 48. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. Hermano, fíjense bien en ese cántico. Y fíjense bien que por cada una de esas cosas que María dio gracias, todos aquellos que aceptamos a Cristo también podemos dar gracias. Fíjense en el texto. Fíjense por qué ella cantó. Dice que en el versículo 48, da gracias a Dios porque miró, dice, su bajeza, la bajeza de su sierva. ¿Quién no puede dar gracias a Dios porque el Señor vio su bajeza? De donde estamos allá metidos en el pecado, donde quiera que estuviéramos. De allí Dios nos vio. Allí Dios nos amó. Allí tuvo Dios compasión de nosotros. De ahí Dios nos sacó. Por su gracia, por su misericordia. Así que yo doy gracias a Dios porque Él un día vio mi bajeza y tuvo misericordia de mí. Le canto y le glorifico a Dios. Bendiciones, en el versículo 48. Muchas bendiciones. Habla de la bendición que ella recibió. Usted no tiene una lista de bendiciones, hermanos. Si no la tiene, hágala, escríbala. ¿Cuántas bendiciones ha tenido Dios en su vida? ¿Han sido poquitas o han sido muchas? Han sido muchas, hermanos, sea sincero. Usted ha sido muy, muy bendecido. Y quiero decirle esto, ya yo llevo tantos años en los caminos de Cristo para la gloria de Dios. Estoy viejo ya. Mientras más viejo te pones, la lista se hace más grande. Dios sigue bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo a sus hijos. El cuidado del Señor está ahí para nosotros. Nunca nos falta el pan, nunca nos falta su cuidado. Su protección está ahí. Bendice, alma mía, al Señor. No olvidemos ninguno de sus beneficios. Alguien nos trajo un mensaje de esperanza. Definitivamente seguro que no fue el ángel Gabriel, pero envió a alguien. Alguien nos dio el mensaje, le recibimos y damos gracias a Dios. Vio nuestra bajeza, hemos sido grandes, muy bendecidos. Versículo 49. Ella habla de grandes cosas que Dios ha hecho y que Dios hizo. Pregunto, ¿habrá hecho Dios algo grande por nosotros que merezca gloria, honra y alabanza? Miren, lo primero más grande que hizo Dios,
me hizo, toda mi existencia, todo fue bendición. El hecho de que me haya perdonado todos mis pecados, el hecho de que me haya hecho una nueva criatura en Él, hermano, eso es poderoso. Yo le digo que eso es poderoso. Muchas personas dicen, ay, pero es que mi testimonio es tan pobrecito, porque a mí no me curó ningún cáncer, a mí no me sacó de la cárcel, a mí no me sanó de tal enfermedad, mi testimonio es tan pobrecito. Y para ese tipo de personas yo le diría, ¿usted es cristiano? Si usted aceptó a Jesucristo, si Cristo cambió su vida, sí, ay, hermano, usted tiene un testimonio tremendo que dar. Porque ese es el milagro más grande. Hermanos, hay medicinas que curan enfermedades, ¿sí o no? Sí, hay personas que no creen en Dios. Se enferman, van al médico, se toman la pastilla y se curan, ¿sí o no? Hay pastillas que curan enfermedades. ¿Qué pastilla salva a una persona? ¿Qué médico salva a una persona? Así que el testimonio de una sanidad es grande, Dios es poderoso, pero es más grande y poderoso lo que hizo en mi espíritu, que no puede hacer ningún médico, no puede hacer ninguna pastilla, ninguna cirugía. Es poder de Dios transformando mi vida. Y que usted tenga ese testimonio, que usted puede decir, yo era alcohólico, ahora no soy, yo era mentiroso y ahora no soy, yo era lo que sea y ahora no soy. El Señor hizo la diferencia en mi vida. El asunto es que ella sea real. El asunto es que usted tenga esa experiencia. Si usted tiene esa experiencia, usted tiene algo maravilloso que contar de Dios y que unirse al cántico como hizo María y dar gloria a Dios por las grandes cosas que hizo Dios en su vida. Y ella habla en el versículo 50 de que esa bendición es de generación en generación. Hermanos, tengo en mi vida, y lo he dicho muchas veces y he compartido, ya yo tengo la bendición de ser una segunda generación cristiana. Mis padres conocieron a Cristo y ya cuando yo nací en un hogar cristiano. Ellos no pueden decir lo mismo de sus padres. ¿Ok? Por eso digo que soy segunda generación. Ellos fueron los primeros en sus familias que aceptaron a Cristo. Pero quiere decir que yo fui ya segunda generación. Y les digo esto. Ver a mis 3 hijos, donde quiera que están sirviendo al Señor, eso es bendición. Eso es bendición de bendición. Ya es la tercera generación. Ver a mis nietas y a mis nietos yendo a la iglesia y hablando de Cristo. Ya las 2 más grandes ya bautizadas. Quiere decir que ya es tercera, es cuarta, ¿no? Hermanos, eso es bendición. Esta promesa se cumple. Es verdadera, es maravillosa. Y por eso tenemos que unirnos a un cántico como este y decirle al Señor, bendito sea el Señor, me has salvado, eres grande, estás conmigo. Hay grandes cosas que me has hecho, de las cuales yo quiero cantarte y de las cuales yo quiero compartir. Porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros y ha sido de gran bendición. Y sigue el cántico, versículo 51. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Aquí está hablando María exaltando a Dios, ¿verdad? A los hambrientos calmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres con Abraham y su descendencia para siempre. Así que en este cántico aquí María está haciendo un recorrido de la historia de Israel, cómo Dios fue bendición con cada uno de ellos en ese pueblo hasta llegar a ella y ser también bendecida. Hermanos, definitivamente Israel vio la mano poderosa de Dios. Un pueblo de Dios que fue liberado siendo cautivo, que tuvo la ley, guiado por Moisés, vio tantos milagros a través del desierto, lo llevó a una tierra prometida. Josué al frente, la tierra prometida fue conquistada. Y todo esto fue historia del poder de Dios en la vida de aquel pueblo. Pero quiero recordarnos y debemos recordarnos algo, hermanos. Nosotros también tenemos una historia linda que contar acerca de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Fuimos escogidos por Él para ser parte de su pueblo a través de la fe en Jesucristo. Ahora caminamos con Él, somos su iglesia, somos su cuerpo y eso tiene que ser motivo de alabanza y de gratitud.
No somos hijos de Abraham físicamente, pero sí somos hijos de Abraham espiritualmente. Y siendo parte del pueblo de Dios, debemos de unirnos a lo grande y maravilloso que ha hecho Dios con su pueblo, del cual nosotros somos parte. Hermanos, el pueblo de Israel vio abrirse el Mar Rojo y ellos pasar en seco. Yo me pregunto si aquí en esta congregación no hay personas que vieron a Dios hacer un milagro tan grande de abrir una puerta que parecía imposible y usted entrar por esa puerta y decir: esta fue la mano de Dios obrando en mi vida. Dígame, algo en su vida que usted dijo: Dios obró. Esto es mi Mar Rojo. Esto es como Dios obró en mi vida y quitó los obstáculos imposibles. ¿Quién puede parar un mar y pasar en seco? Si no es un milagro. Solamente el poder de Dios puede hacer eso. Y yo me pregunto si usted no ha visto en su vida Dios abrir una puerta que solamente usted diga: esto es la mano de Dios, doy gloria a Dios por eso. La historia dice que el ejército de egipcio venía persiguiendo al pueblo de Israel, lo tenía acorralado contra el mar y ese ejército fue derrotado. Se hundió en lo más profundo del mar y ahí murieron ahogados. Yo me pregunto si alguno de nosotros no ha visto la mano de Dios obrando cuando los enemigos de Dios tratan de hacernos daño y usted no ha visto la mano de Dios protegiendo su vida. Somos pueblo de Dios y el ejército de afuera de las potestades no pueden con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús hemos visto la victoria de Dios en nuestra vida a pesar de tener un enemigo poderoso que tiene un ejército poderoso a nuestro alrededor, un ejército de maldad, huestes demoníacas. Pero en el nombre de Dios hay victoria, porque tenemos un Dios poderoso que derrota al enemigo. Y en el nombre del Señor salimos victoriosos. Si usted ha visto eso, glorifique a Dios en su vida. Dios ha tenido misericordia de usted. Haga historia, como está haciendo aquí María del pueblo de Israel. Porque usted también es pueblo de Dios. Aquel pueblo salió de Egipto y entró al desierto. Y cuando más lo necesitaba, Dios mandó maná del cielo. Y codornices que vinieron ahí tuvieron pan y carne por la mano de Dios. Yo me pregunto si en algún momento en su vida de necesidad usted no vio a Dios supliendo su mesa, abriendo el refrigerador y viendo ahí suficiente para usted y su familia. Y usted puede decir: para la gloria de Dios, por ser hijo de Dios, Dios me ha cuidado, Dios me ha suplido, en mi mesa no falta pan, por la gloria y el poder de Dios. Por consiguiente, hermanos, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, en medio del desierto, para estar orientados, dice que de noche tenía una columna de fuego que le orientaba el camino, y por el día tenía una columna, una nube. Dirección. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en algún momento sin saber para dónde coger. Pero digo usted en el nombre del Señor que si usted es hijo de Dios y usted en oración y en dependencia del Señor, busca dirección del Señor, a través de la palabra de Dios usted va a tener orientación de lo que tiene que hacer y cuándo tiene que hacerlo. Va a hacerlo en paz y seguridad de que está haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces, hermano, eso ha pasado en mi vida. Muchas veces se lo digo en el nombre del Señor. Y el Señor siempre ha tenido una respuesta para mí clara en su palabra. He ido a buscar y Dios me ha hablado. El Espíritu Santo de Dios que está en mi vida me ha dado el discernimiento de poder entender que eso que está escrito de ahí, aunque fue escrito hace tantos años, fue escrito para mí también. Y el Señor me ha orientado, el Señor me ha dirigido. Así que, hermanos, si Dios le ha dirigido a usted y le ha hablado a usted alguna vez, glorifique también a Dios. Dios le tiene en cuenta. Dios tiene misericordia de Dios. El Señor trajo su ley a través de Moisés, los mandamientos. Dios ha tenido su palabra y la palabra del Señor no ha regresado vacía en usted. Esa es la promesa. Por eso hago tanto hincapié en mi propia vida, de que nada sustituya ese tiempo de meditar la palabra de Dios. Hay muchas cosas buenas en la televisión, tremendos predicadores muchas veces, otros no sirven para nada, pero algunos son buenos. Y hay devocionales, hay libros cristianos, todo eso es bueno, hermanos. Pero nada puede sustituir buscar en la palabra de Dios, en la Biblia,
en oración y recibir ese poder. Esa palabra es poderosa, hermanos. Estudiarla, aprenderla de memoria para poderla usar. En esa palabra, esa es la espada del Espíritu que penetra. Es la palabra que nos da en la guerra espiritual poder salir vencedores. Hermanos, el pueblo de Israel tuvo su ley, tuvo a Moisés. Nosotros tenemos su palabra. Y tenemos también que dar gloria a Dios por eso. Y también la historia habla de que ellos llegaron a la tierra prometida. Y definitivamente nosotros todavía no hemos llegado ahí. El pueblo de Israel no tuvo esperanza ni tuvo esa fe. Pero tú y yo sí podemos tenerla en Jesucristo. De que esa tierra está prometida y hay un lugar que tiene tu nombre y tiene el mío. Porque el Señor dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes. Y yo le creo a Cristo. Hay un lugar preparado por Cristo para mí. Y por eso, hermanos, yo le canto y le glorifico y le digo, gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por enviarme al ángel que me mandaste alguna vez, gracias por mi familia, gracias por mi iglesia, gracias por tantas bendiciones que tienes conmigo. Yo te canto, yo te exalto, yo te alabo, bendito sea tu santo nombre. Hermanos, el Señor hizo eso con nosotros. Si estás aquí es porque alguien se ocupó de ti. Alguien te habló, alguien te dio un tratado, alguien te invitó. En algún momento allá en nuestros países o aquí, vaya usted a saber. Hermanos, el Señor se ocupa de nosotros y usa terceras personas. Pero hay algo muy especial que tenemos que entender. Ahora los mensajeros somos nosotros. Hermanos, los ángeles no tienen testimonio que contar, y lo he dicho otras veces. El testimonio de los ángeles que de Dios es grande y es precioso, pero ningún ángel puede decir, estuve perdido y Dios me salvó. Ningún ángel. Los únicos ángeles que cayeron no se han arrepentido, que es el diablo y sus demonios. Los demás no han pecado y están ahí. Quiere decir que los mensajeros que Dios quiere usar ahora somos nosotros, su iglesia. Porque nosotros sí tenemos un testimonio que contar. Y nosotros sí podemos hablar de lo grande que es un Dios que perdona. Y cómo estábamos nosotros y cómo Dios nos puso. Tenemos algo que contar y ahora nosotros somos los mensajeros. Esa es la función de la iglesia. Hermanos, ser mensajeros en este tiempo. Es mejor estar con el Señor que estar aquí. Es la verdad. Es mejor estar con Él. Pero Él no nos tiene con Él, nos tiene aquí. Y nos tiene aquí con un propósito. Y el propósito no ha cambiado. Dios tiene un mensaje. El mensaje es su evangelio. El evangelio es que Cristo nos visitó y vino a morir por nosotros y hay esperanza en Jesucristo cuando ponemos la fe en Él. Eso es una tremenda buena noticia y nos ha enviado a cada uno de nosotros. Desde nuestra Jerusalén, que se llama la ciudad de Atlanta, que es donde Dios nos tiene. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Por eso en nuestro calendario, hermanos, tiene que estar eso. Nuestra iglesia tiene que hacer su obra aquí en Atlanta. El evangelio tiene que ser predicado aquí en Atlanta. Tiene que ser predicado aquí en este estado de Georgia, que es nuestra Judea. Tiene que ser predicado en este país y tiene que ser predicado en otros países. Por eso, por la gloria de Dios, el año que viene estaremos en Colombia, si Dios quiere. El Señor nos ha llamado a ser mensajeros. María fue bendecida por este mensajero. Nosotros fuimos bendecidos por aquel que nos trajo el mensaje de Cristo. Y ahora podemos ser bendición para otros, hermanos. Porque la misericordia que tuvo Dios con nosotros también la tiene con otros y podemos ser parte de esa bendición. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, gracias sobre gracias por tu cuidado, por tu bendición. Gracias por este testimonio tan precioso que tuvo esta mujer, valiente, cuando recibió el mensaje tremendo de bendición por generaciones. Ahora, Padre Santo, te pido que nosotros tengamos ese mismo espíritu. El espíritu de ser siervos del Señor para que en sus manos se haga con nosotros lo que Él quiera. Y podamos exaltar y glorificar su nombre. Ser usados por ti para tu gloria y para tu honra. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos viste y no fuiste indiferente a nuestro dolor. No fuiste indiferente a nuestra condición perdida. Siendo pecadores, tú moriste por nosotros. Tú viste nuestra bajeza y no nos diste la espalda. Tú nos diste tu mano. Tú fuiste hasta la cruz, Señor, por cada uno de nosotros.
Y así yo te pido, Señor, que tengamos también nosotros ese espíritu. El espíritu de compasión, el espíritu de misericordia, el espíritu de amor. Llénanos, Señor, de esa bendición. Llénanos de tu espíritu, Señor, para que el fruto de tu espíritu sobreabunde en nuestras vidas. Para tu gloria y para tu honra te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén.